Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy vamos a hablar de un enorme misterio que se oculta en el interior de las estatuas que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Unas estatuas creadas por una civilización antigua de Mesoamérica anterior a los olmecas, que hace referencia a la cultura de Monte Alto, en Guatemala, a unos 35 kilómetros de distancia de Guatemala, muy cerquita. Parece ser que estas estatuas siempre han estado bañadas en extrañas historias de personas que se acercaban a ellas y de repente sufrían un fuerte dolor de cabeza. Otras historias hablaban de entes sobrenaturales, efectos paranormales que atacaban a aquellas personas que se aproximaban a ellas. El caso es que la ciencia ha estudiado las estatuas y se ha llevado las manos a la cabeza cuando han descubierto lo que había dentro de todas y cada una de ellas. En la antigüedad, la cultura de Monte Alto conocía la electricidad y generó un potente campo magnético en el interior de estas extrañas esculturas. Se ha estudiado más allá de la Universidad de Harvard por el MIT, y todas estas estatuas tienen siempre en la parte derecha de la cabeza una anomalía que ejerce un poderoso campo magnético que influye en todos los demás. Además, hay otro tipo de estatuas, llamadas los barrigudos, que han encontrado exactamente lo mismo, pero en el ombligo. Las manos de las estatuas que están cerca del ombligo, las yemas de los dedos, emiten un fuerte campo magnético cuyo centro o cuya intensidad es mucho más elevada en el ombligo de estos llamados barrigudos. Esto provocó, como os he dicho, que investigadores de Harvard y del MIT hicieran una investigación, la publicaron, donde está con todo lujo de detalles lo que os estoy diciendo. Esto no son rumores, ni conspiraciones, ni nada de esto. Esto es como la ciencia encontró algo verdaderamente imposible en las estatuas y lo intentan explicar de alguna forma, pero se dan cuenta de que quizás lo que hay que hacer es reescribir los libros de historia. Antes de continuar de lleno con este enigma, tenemos que conocer que la cultura de Monte Alto es tremendamente antigua. Es anterior a los olmecas, además de que se le atribuye a esta cultura la construcción de unas 35 estructuras alrededor de Guatemala y una enorme pirámide de 20 metros. Una pirámide que junto a 15 de estas 35 estructuras tienen una alineación perfecta con una constelación, concretamente con la estrella Eta Draconis de las Pléyades. Están perfectamente alineadas, lo que denota, una vez más, en otra cultura antigua del mundo, un conocimiento prohibido, un conocimiento que no se sabe muy bien cómo obtuvieron. Aunque sus propias leyendas siempre hablan de lo mismo, da igual la cultura antigua ni la parte del mundo, siempre dicen lo mismo. Fueron los seres de las estrellas los que otorgaron ese conocimiento al hombre. Además de que la pirámide que os he mencionado, marca el solsticio de invierno perfectamente con la luz que atraviesa la pirámide el 21 de diciembre. Algo enigmático que, como os digo, denota que Monte Alto, esta cultura, tenía tecnología para poder hacer estas cosas. Ahora bien, las estatuas en forma de cabeza y los barrigudos ya se analizaron en 1997 y en esos años ya descubrieron que había cierto tipo de magnetismo, ya que las brújulas no funcionaban correctamente alrededor de estas extrañas esculturas. La curiosidad hizo que recientemente, hace unos años atrás, fuera allí Harvard y el MIT a investigar todo esto y ahí encontraron las poderosas anomalías magnéticas. Como ya os digo, en la parte del hemisferio derecho de la cabeza, que corresponde, en teoría, con la estatua, y luego en el ombligo de los barrigudos. En el artículo se puede leer lo siguiente, y quiero leeroslo porque son palabras de los investigadores que son muy reseñables. Dice así:
confirmamos las observaciones anteriores de que las 3 cabezas colosales que tienen anomalías magnéticas exhiben señales mayores sobre la sien derecha y en las áreas de las mejillas. Asimismo, hallamos que las esculturas de cuerpo completo tienen una señal magnética mayor sobre sus ombligos, entre las yemas de los dedos de las manos que abrazan las partes más redondeadas del abdomen. La investigación dice que la magnetización de estos cuerpos no es natural. Ha sido realizada a propósito, de forma artificial. Y claro, está siempre en una parte específica, en el ombligo y en la parte de la cabeza derecha. Por lo tanto, en el propio artículo dicen que un método para lograrlo fue inducir una fuerte corriente eléctrica para poder hacerlo. Hablan de que este magnetismo fue producido por una especie de rayo inducido en las partes seleccionadas de forma intencional. Claro, ¿qué tipo de rayo utilizaron en la época de Monte Alto, anterior a los Olmecas? Es imposible, ¿verdad? Siempre nos ha dicho la arqueología, la historia, la ciencia, que el hombre no conocía por aquel entonces la electricidad, a no ser que descubrieran que un conocimiento otorgado por esos mismos dioses, por esos seres que bajaron de las estrellas, impulsaran la civilización. En el mismo artículo científico están convencidos, porque esto lo indican varias veces, de que no solo Monte Alto y esta cultura conocía herramientas para detectar campos magnéticos, sino las que vinieron después, ya que descubrieron artefactos magnéticos en otras culturas. Por ejemplo, cerca del lugar en San Lorenzo encontramos una barra de hematita, M160, que es característica por tener un potente campo magnético y que se podría utilizar perfectamente para alinearse con el polo terrestre. Encontraron no solo una, varias veces, ya que también encontraron espejos imantados de magnetita y hematita encontrados al sur de México en varias ocasiones. Esto podría utilizarse como imanes, así que parece ser que todo aquello ya lo conocían. De hecho, si recordáis Pumapunku y las extrañas ruinas que hay allí, los bloques en forma de H también tienen propiedades magnéticas y realmente fuertes. La gran pregunta sería, ¿quién tuvo la idea de primero descubrir el magnetismo y luego decidir imantar la piedra? ¿Para qué imantar la piedra? ¿Cuál es el sentido de esto? Pues parece ser que algo sabían que nosotros desconocemos y por eso imantaban las piedras. Lo que no se atreven a mencionar en el artículo científico es exactamente cómo utilizaron la electricidad o un rayo para imantar la piedra. De esto simplemente dicen que hay una especie de punto oscuro en la historia del cual no se conocen muchos datos. Claro, podemos leer lo siguiente en el artículo. Las áreas anómalas eran suficientes para desviar visiblemente la aguja de una brújula suspendida a 10 centímetros de la superficie. Esto es brutal. Lo imantado tiene mucha fuerza en este tipo de piedra que ha perdurado durante muchísimos años. En teoría, el magnetismo lo descubrió Tales de Mileto en el año 550 a.C. y a partir de ahí, se empezó a estudiar sus propiedades. Pero hablamos de que mucho tiempo antes Monte Alto ya lo conocía. Yo soy de las personas que creen en el poder del símbolo. Y quizás ese símbolo está oculto en historias, leyendas y mitos de las culturas que poblaron Guatemala y otros países de alrededor. Claro, ellos hablaban en clave sobre algo que quizás no entendían muy bien. Quizás fueron esos seres de las estrellas, de otros planetas o dimensiones, da igual, aquellos seres que entraron en contacto con el hombre, los que le ayudaron a descubrir este tipo de cosas. Aunque también hay muchas otras hipótesis, claro que sí, como la hipótesis de algún tipo de civilización atlante, una supercivilización que pereció y quedó quizás bajo las aguas, que ya poseía este tipo de conocimientos. Pero claro, volvemos a lo mismo, de dónde lo obtuvieron, ahí estaría la clave, ¿no?, de todo este asunto. En fin, amigos, aquí tenéis este gran misterio.
totalmente desconocido para algunos y realmente revelador porque hablamos directamente con pruebas, ya que ahí está el estudio científico y esto es un enigma que se ha guardado en un cajón porque no quieren saber nada de esto y quizás en el futuro sirve para explicar cierto tipo de cosas en ese gran reseteo o gran cambio que quizás viene en un tiempo no muy lejano. Con esto dicho, amigos, ahora sí me despido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.